En Sacramento, California, los vecinos comenzaron a notar un olor extraño proveniente del jardín de una dulce anciana. Era noviembre de 1988. Y lo que la policía descubriría bajo esas flores perfectamente cuidadas cambiaría para siempre la historia del crimen en Estados Unidos. La mujer que todos conocían como la abuelita bondadosa del barrio ocultaba un secreto tan oscuro que ni el detective más experimentado podría haberlo imaginado. Ella horneaba galletas para sus inquilinos, los llevaba al médico, incluso cobraba sus cheques del seguro social para ayudarlos. Nadie sospechaba que esta mujer de 59 años, siempre impecablemente vestida con maquillaje perfecto, era en realidad una depredadora calculadora. Durante años operó a plena luz del día, y cuando finalmente cavaron en su jardín, encontraron algo que helaría la sangre de toda una nación. Esta es la historia real de Doracia Puente, la asesina serial que convirtió su casa de huéspedes en un cementerio. Una mujer que eligió como víctimas a los más vulnerables de la sociedad, aquellos que nadie echaría de menos. Pero como logró salirse con la suya durante tanto tiempo, ¿qué oscuros secretos escondía detrás de esa fachada de bondad? Para entender quién fue realmente Doracia Puente, debemos remontarnos a la década de 1980, en Sacramento. En el número 1426 de la calle F, se alzaba una casa victoriana de 2 pisos, que parecía sacada de una postal, pintada de colores pastel, con un jardín meticulosamente cuidado. Era el hogar de ancianos, discapacitados y personas sin recursos que buscaban un lugar donde vivir con dignidad. Doracia Puente era la dueña, una mujer que se presentaba como filántropa y benefactora de los menos afortunados. Cobraba alquileres módicos, preparaba comidas caseras y se aseguraba de que sus inquilinos recibieran atención médica. Para los trabajadores sociales de la zona, era un ángel. Para los vecinos, una ciudadana ejemplar. Pero bajo esta máscara de benevolencia, se escondía una de las criminales más frías y calculadoras de la historia estadounidense. Lo que estaba a punto de descubrirse no solo conmocionaría a Sacramento, sino al mundo entero, porque Doracia no estaba ayudando a estas personas vulnerables, las estaba envenenando sistemáticamente, enterrando sus cuerpos en el jardín y cobrando sus beneficios del gobierno. Bienvenidos a la perturbadora historia de la casera asesina. Para comprender cómo Doracia Puente se convirtió en un monstruo, necesitamos conocer su origen. Nacida como Doracia Helen Gray el 9 de enero de 1929 en Redlands, California. Su infancia estuvo marcada por el abandono y la tragedia. Su madre murió en un accidente automovilístico cuando ella tenía apenas 4 años, y su padre, un alcohólico violento, fue incapaz de cuidar de sus hijos. Doracia y sus hermanos fueron separados y enviados a diferentes orfanatos. Desde muy joven aprendió que para sobrevivir en este mundo, necesitaba mentir, manipular y crear una versión falsa de sí misma. A los 17 años, ya había contraído su primer matrimonio con Fred McFall, un soldado, pero el matrimonio duró poco. Doracia descubrió rápidamente que podía usar su encanto para obtener lo que quería de los hombres. Durante las décadas de 1950 y 1960, Doracia se casó y divorció varias veces. Cada matrimonio le proporcionaba recursos, estabilidad temporal y, sobre todo, una nueva identidad que podía usar a su conveniencia. Pero lo más importante es que durante estos años comenzó a desarrollar un patrón criminal que le perfeccionaría con el tiempo: la falsificación de documentos y el robo de identidades. En 1968, Doracia fue arrestada por primera vez. Había estado administrando un burdel disfrazado de casa de huéspedes y falsificando cheques. Pasó 90 días en la cárcel, pero esta experiencia, lejos de reformarla, le enseñó algo crucial. Necesitaba ser más cuidadosa, más meticulosa. Necesitaba construir una fachada más sólida e impenetrable que nadie se atreviera a cuestionar. Fue entonces
cuando Doracía comenzó a reinventarse como filántropa. Se mudó a Sacramento en la década de 1970 y empezó a trabajar con personas vulnerables, ancianos, alcohólicos en recuperación, enfermos mentales, veteranos sin hogar. Se presentaba ante los trabajadores sociales como una mujer bondadosa que quería ayudar a quienes la sociedad había olvidado, y funcionó perfectamente. En 1976, conoció a Roberto Puente, un hombre 19 años menor que ella. Se casaron, pero el matrimonio fue turbulento y breve. Sin embargo, Doracía mantuvo el apellido Puente porque sonaba respetable, confiable. Este nombre se convertiría en sinónimo de horror años después, pero en ese momento le abría puertas. Los trabajadores sociales le derivaban casos, sin dudar. Durante esta época, Doracía alquiló su primera casa de huéspedes en la calle F de Sacramento. El lugar perfecto para su plan. Era una zona modesta pero respetable, y la casa victoriana de 2 pisos tenía un encanto particular. Doracía la decoró con muebles antiguos, cortinas de encaje y flores por todas partes. Parecía el hogar que cualquier abuela amorosa podría tener. True Beauty, sus primeros inquilinos, eran exactamente el tipo de personas que Doracía buscaba: solitarios, sin familia cercana, con problemas de salud mental o adicciones, pero que recibían cheques del gobierno, beneficios del seguro social, pensiones por discapacidad, ayudas estatales, dinero constante y predecible. Doracía se ofrecía a cobrar estos cheques para ayudarlos y así mantener el control total. Los vecinos adoraban a Doracía. Siempre estaba perfectamente arreglada, con vestidos elegantes, joyas discretas y ese maquillaje impecable que nunca olvidaba aplicar. Organizaba cenas para sus inquilinos, celebraba cumpleaños, incluso cocinaba para los sin techo del vecindario. ¿Quién sospecharía de una mujer así? Era la abuelita que todos hubieran querido tener. Pero en 1982, todo casi se derrumba. Ruth Monroe, una de sus inquilinas de 61 años, murió repentinamente. Doracía le había estado dando medicamentos sin prescripción médica y manipulando sus beneficios del seguro social. La autopsia reveló cantidades letales de drogas en su sistema. Doracía fue arrestada y enfrentó cargos de robo y asesinato. Sin embargo, los fiscales solo pudieron probar el robo, no el asesinato. Doracía fue sentenciada a 5 años de prisión, pero con buena conducta podría salir antes. Durante su tiempo en la cárcel del condado de Sacramento, Doracía fue el modelo de prisionera ejemplar. Ayudaba a otras reclusas, ofrecía consejos, se mostraba arrepentida. Todo era parte de su actuación. En 1985, después de cumplir solo 3 años de su sentencia, Doracía Puente fue liberada bajo libertad condicional. Tenía 56 años y se le prohibió explícitamente manejar las finanzas de otras personas o administrar casas de huéspedes. Pero Doracía no tenía intención de seguir estas reglas. Había aprendido de sus errores anteriores. Esta vez sería más cuidadosa, más inteligente. Lo primero que hizo al salir de prisión fue volver a Sacramento, a pesar de las restricciones de su libertad condicional. En 1986 ya había alquilado nuevamente una casa de huéspedes en el 1426 de la calle F, una casa victoriana de 2 pisos, con un amplio jardín trasero, el escenario perfecto para lo que vendría. Sus antiguos contactos con trabajadores sociales seguían intactos, y pronto comenzaron a llegarle nuevos inquilinos. Doracía había perfeccionado su método, seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas, personas mayores, enfermas, alcohólicas o con problemas mentales, que recibieran beneficios del gobierno, pero que tuvieran poca o ninguna conexión con familiares. Personas que, si desaparecían, nadie haría demasiadas preguntas. Personas que la sociedad ya había olvidado antes de que Doracía las conociera. Les ofrecía habitaciones limpias, comida casera
y atención personalizada por precios muy accesibles. Se ganaba su confianza rápidamente con pequeños gestos de bondad, una taza de té caliente, galletas recién horneadas, conversaciones en la sala. Les decía que eran como familia para ella, y cuando confiaban completamente, les pedía que le dieran acceso a sus cuentas bancarias y sus cheques del gobierno. «Es más fácil si yo me encargo del dinero», les decía con una sonrisa maternal. «Ustedes no tienen que preocuparse por nada. Yo pagaré las cuentas, compraré la comida, los llevaré al médico. Solo relájense y disfruten». Y a ellos, personas solitarias y vulnerables, que finalmente habían encontrado a alguien que parecía importarle, aceptaban sin dudarlo. Era exactamente lo que Doracia necesitaba. Pero lo más perturbador de todo esto es que Doracia realmente parecía disfrutar el teatro. No era solo una estafadora fría y calculadora. Había algo en ella que necesitaba ser vista como buena, como generosa, como la salvadora de los desvalidos. Necesitaba la admiración de los vecinos, el respeto de los trabajadores sociales. La máscara que había creado se había vuelto parte de su identidad. Y así, entre 1986 y 1988, la casa de la calle F se convirtió en algo mucho más oscuro que un simple fraude. Doracia Puente había cruzado una línea que no tenía retorno. Ya no le bastaba con robar los cheques de sus inquilinos. Ahora, cuando alguien se volvía problemático, cuando amenazaba con irse o con denunciarla, Doracia tenía una solución permanente. Una solución que enterraría en el hermoso jardín que cuidaba con tanto esmero cada mañana. Los vecinos seguían comentando lo bonitas que eran las flores de Doracia, especialmente las que crecían en el jardín trasero. Rosas, petunias, geranios. Tiene mano bendita para las plantas, decían. Nunca imaginaron que las hacía crecer con tanta exuberancia. Nunca sospecharon que bajo esa tierra perfectamente cultivada descansaban secretos que Doracia guardaba celosamente. Secretos que pronto saldrían a la luz de la forma más macabra posible. Entre 1986 y 1988, la casa de Doracia Puente en la calle F se convirtió en un lugar de tránsito constante. Inquilinos llegaban, pero muchos nunca se iban realmente, al menos no de la forma que sus conocidos esperaban. Doracia había perfeccionado su sistema. Cobraba entre $300 y $400 mensuales por habitación, una tarifa accesible que incluía comidas, pero el verdadero negocio estaba en los cheques del gobierno que controlaba completamente. El primer inquilino, que desapareció bajo circunstancias sospechosas, fue Lione Carpante, una mujer de 78 años que padecía demencia. Llegó a la casa de Doracia en el verano de 1986. Derivada por un trabajador social que confiaba plenamente en la bondadosa señora Puente. Leona recibía $600 mensuales del Seguro Social. Para Doracia, era la inquilina perfecta, vulnerable, confundida, sin familiares cercanos que preguntaran por ella. Durante los primeros meses, Lione parecía contenta. Los vecinos la veían sentada en el porche, tomando sol. Doracia la llevaba a sus citas médicas, le preparaba sus comidas favoritas. Pero en abril de 1987, Leona simplemente desapareció. Cuando alguien preguntaba por ella, Doracia tenía siempre la misma respuesta preparada. Se fue a vivir con su familia en otro estado. Estaba muy feliz de reunirse con ellos. Nadie cuestionaba la historia, porque lo harían. Doracia era respetada en el vecindario. Además, personas como Lione se mudaban constantemente. Era normal ese tipo de casas de huéspedes. Lo que nadie sabía es que Lione nunca había salido del número 1426. Su cuerpo descansaba bajo las petunias del jardín trasero, mientras Doracia seguía cobrando sus cheques mes tras mes. Pero Lione fue solo el comienzo. En agosto de 1987, llegó Doracia Miller, conocida como Doracia también. Un detalle que a la casera le pareció casi poético. Doracia tenía 64 años y problemas con el alcohol. Había pasado años en las calles de Sacramento,
antes de que un programa de rehabilitación la conectara con la casa de Puente. Recibía una pensión por discapacidad de $637 mensuales. Dorothy Miller era diferente a los otros inquilinos. Era más joven, más alerta, más desconfiada. Comenzó a notar cosas extrañas. Dorothy controlaba todo su dinero. Le daba vitaminas que la hacían sentir mareada. Y había habitaciones en la casa que siempre permanecían cerradas. Un día, Dorothy confrontó a Dorothy sobre su dinero. Quería ver sus estados de cuenta. Fue un error fatal. La mañana del 14 de noviembre de 1987, Dorothy Miller no bajó a desayunar. Dorothy les dijo a los otros inquilinos que Dorothy había salido temprano para visitar a un amigo. Pero Dorothy nunca llegó a ninguna parte. Esa noche, los vecinos vieron a Dorothy trabajando en el jardín bajo la luz de la luna. Algo inusual incluso para ella. Nadie pensó demasiado en ello. Dorothy siempre había sido muy dedicada a sus plantas. Semanas después, un hombre llamado Benjamin Fink se mudó a la casa. Ben tenía 55 años y era alcohólico en recuperación. Los trabajadores sociales pensaron que el ambiente estructurado de la casa de Dorothea sería perfecto para el Ben. Recibía $780 mensuales en beneficios por discapacidad. Era callado, tímido y rara vez hablaba con los otros inquilinos. La víctima perfecta para Dorothea. Ben Fink vivió en la casa apenas 2 meses. En enero de 1988, Dorothy anunció que Ben había decidido irse a vivir con un hermano en otro estado. Ni siquiera se despidió. Dijo con falsa decepción, pero me pidió que siguiera recibiendo su correo y le enviara sus cheques. Los trabajadores sociales no vieron nada extraño en esto. Dorothy había manejado las finanzas de inquilinos anteriores sin problemas. Lo que hacía a Dorothy tan peligrosa no era solo su capacidad para matar, sino su meticulosa planificación. Después de asesinar a un inquilino, continuaba cobrando sus cheques durante meses, a veces años. Firmaba sus nombres con una caligrafía eficaz y perfecta que había practicado obsesivamente. Enviaba cartas ocasionales a trabajadores sociales, haciéndose pasar por sus víctimas, diciendo que estaban bien y felices en sus nuevos hogares. En abril de 1988, James Gallup se mudó a la casa. Jimmy, como todos lo llamaban, tenía 62 años y era veterano de guerra. Sufría de trastorno de estrés postraumático y dependencia al alcohol. Recibía una pensión militar de $1,200 mensuales, la cantidad más alta de cualquier inquilino que Dorothy hubiera tenido. Para ella, Jimmy era una mina de oro, pero también era un hombre con amigos que preguntaban por él regularmente. Jimmy duró apenas 3 meses en la casa de la calle F. A finales de julio de 1988, sus amigos del centro de veteranos comenzaron a preocuparse. Jimmy siempre los visitaba los viernes para jugar cartas. De repente, dejó de aparecer. Cuando llamaron a la casa, Dorothy les explicó que Jimmy había tenido una recaída con el alcohol y decidió ingresar a un centro de rehabilitación en Los Ángeles. Me llamó hace unos días, mintió Dorothy con voz preocupada. Está mejor, pero pidió que no lo molestaran durante su tratamiento. ¿Saben cómo es Jimmy? Tan orgulloso. No quiere que lo vean así. Los amigos de Jimmy aceptaron la explicación, aunque algo no les cuadraba. Jimmy nunca había mencionado planes de ir a Los Ángeles, pero ¿qué podían hacer? Dorothy parecía genuinamente preocupada por él. Lo que los amigos de Jimmy no sabían es que su cuerpo yacía en el jardín trasero, junto a los otros. Dorothy había utilizado el mismo método que con las víctimas anteriores, sedantes mezclados en comida o bebidas. Dosis letales que provocaban paro cardíaco respiratorio. Después, esperaba a la noche para enterrar los cuerpos. Era un trabajo físicamente agotador para una mujer de 59 años. Pero Dorothy era sorprendentemente fuerte. Vera Faye Martin fue el siguiente. Llegó en agosto de 1988.
una mujer de 64 años, con problemas cardíacos y diabetes. Vera era tranquila y obediente. Exactamente el tipo de persona que no causaría problemas. Doracía la recibió con su habitual calidez. Té caliente, galletas recién horneadas, una habitación limpia y acogedora. Vera se sintió finalmente en casa, después de años de luchar sola. Pero Vera cometió el error de mencionar que su hija vendría a visitarla de Navidad. Esto representaba un problema para Doracía. Las visitas familiares significaban preguntas, supervisión, posible descubrimiento de sus fraudes. No podía permitirlo. Menos de 3 semanas después de mudarse, Vera Martin murió. Doracía les dijo a los otros inquilinos que Vera había sufrido un ataque cardíaco y que la familia se había llevado el cuerpo. Betty Pame, de 78 años, llegó en septiembre de 1988. Era la inquilina más frágil hasta el momento, prácticamente confinada a su habitación por artritis severa. Doracía le llevaba sus comidas, le daba sus medicamentos, la bañaba para el mundo exterior. Era un acto de caridad pura, pero Betty recibía $900 mensuales en beneficios. Y eso era lo único que le importaba a Doracía. Betty Pame duraría apenas un mes en la casa. Su muerte fue rápida y silenciosa, como todas las demás. Doracía estaba refinando su técnica. Había aprendido exactamente qué dosis usar, cómo mezclar los sedantes con la comida, para que no se notara el sabor amargo. Cuánto tiempo esperar antes de enterrar el cuerpo. Se había convertido en una experta en muerte invisible. Pero el jardín se estaba llenando. Doracía comenzó a plantar más flores, árboles pequeños, arbustos densos, todo para ocultar el hecho de que la tierra había sido removida repetidamente. Los vecinos comentaban lo hermoso que se veía el jardín. Cada año está más bonito, decían. Doracía tiene un talento especial. Si tan solo supieran que fertilizaba esas flores tan exuberantes. En octubre de 1988, llegó el último inquilino que Doracía Puente mataría. Beth Montoya, un hombre de 51 años, con discapacidad mental. Beth era diferente a los demás. Su trabajadora social, Judy Moyes, lo visitaba regularmente y mantenía contacto cercano con él. Cuando Beth desapareció apenas 2 semanas después de mudarse, Judy no aceptó las excusas de Doracía. Esta vez, alguien haría preguntas, y esas preguntas comenzarían a desmoronar el imperio de horror que Doracía había construido tan meticulosamente durante años. El 11 de noviembre de 1988, Judy Moyes llamó a la policía de Sacramento para reportar a Beth Montoya como desaparecido. Le pareció extraño que Beth se hubiera ido sin decirle nada, especialmente porque tenía una cita con ella esa misma semana. Doracía le había dicho que Beth se fue a vivir con un familiar en Utah. Pero Judy conocía a Beth lo suficiente para saber que no tenía familia en Utah, ni en ningún otro lugar. Lo que Doracía no sabía es que esta llamada telefónica marcaría el comienzo del fin. Por primera vez en años, alguien cuestionaba sus historias. Alguien no se conformaba con sus explicaciones. Y cuando la policía de Sacramento tocara la puerta del 1426 de la calle F con una orden a buscar a Beth Montoya, descubrirían que el hermoso jardín de Doracía Puente guardaba secretos mucho más oscuros de lo que cualquiera hubiera imaginado. Los secretos estaban a punto de salir a la superficie, literalmente. El 11 de noviembre de 1988, los detectives John Cabrera y Terry Brown se presentaron en el 1426 de la calle F. No tenían idea de que estaban a punto de descubrir uno de los casos más perturbadores en la historia criminal de California. Llevaban una orden de búsqueda para investigar la desaparición de Beth Montoya. Cuando Doracía abrió la puerta, los recibió con su sonrisa característica y una bandeja de galletas recién horneadas. Por supuesto, oficiales, pasen, dijo Doracía con voz amable. Lamento mucho la confusión con el señor Montoya. Como le expliqué a su trabajadora social, se fue a vivir con familiares, pero entiendo que deben hacer su trabajo. Los detectives notaron algo inmediatamente. Doracía era demasiado calmada,
demasiado servicial. En su experiencia, la gente inocente solía mostrarse nerviosa o defensiva ante la policía. Mientras registraban la casa, los otros inquilinos parecían asustados. Uno de ellos, un hombre mayor llamado John Sharp, le susurró al detective Cabrera: a veces escucho ruidos extraños por la noche. Y hay ese olor. Viene del jardín. Cabrera intercambió miradas con su compañero. Decidieron inspeccionar el jardín trasero. Lo que vieron los hizo sospechar inmediatamente. La tierra estaba removida en varios lugares, y las flores crecían en patrones circulares inusuales. Señora Puente, ¿ha estado haciendo trabajo de jardinería recientemente?, preguntó el detective Brown. Dorothy mantuvo su compostura perfecta. Oh sí. Siempre estoy plantando algo nuevo. La jardinería es mi pasión, detective. Me relaja. Pero había algo en su tono, una nota casi desafiante, que hizo que los pelos de la nuca de Brown se erizaran. Algo estaba terriblemente mal en esa casa. Los detectives solicitaron permiso para excavar en el jardín. Dorothy no podía negarse, sin parecer sospechosa. Así que aceptó con una sonrisa forzada. Hagan lo que necesiten, oficiales. No tengo nada que ocultar. El 14 de noviembre, un equipo forense llegó con palas y equipo de excavación. Los vecinos comenzaron a reunirse en la calle, curiosos. Dorothy observaba desde la ventana, su máscara de calma comenzando a resquebrajarse. No pasó mucho tiempo antes de que encontraran algo, a menos de 1 metro de profundidad, bajo un lecho de rosas rojas. La pala golpeó algo que no era tierra. El técnico forense se arrodilló y comenzó a cavar cuidadosamente con las manos. Lo que emergió hizo que incluso los investigadores más experimentados sintieran náuseas. Era el cuerpo parcialmente descompuesto de una persona mayor, envuelto en sábanas manchadas. Enjoy my daily blog. Tenemos un cuerpo, anunció el técnico por radio. En minutos, la calle F se llenó de patrullas policiales, vehículos forenses y reporteros. Los vecinos no podían creer lo que estaban viendo. Imposible, murmuraba una mujer anciana. Dorothy es tan buena persona. Debe haber una explicación. Pero cuando siguieron excavando y encontraron un segundo cuerpo, y luego un tercero, ya no había explicaciones que pudieran justificar lo que estaba saliendo de ese jardín. Dentro de la casa, el detective Cabrera mantenía a Dorothy bajo vigilancia, pero cometieron un error crucial. Le permitieron ir a su habitación a tomar su medicina para el corazón. Dorothy subió las escaleras lentamente, como si cada paso le costara un esfuerzo. Entró a su habitación, cerró la puerta, y en ese momento tomó la decisión más calculada de su vida. No iba a quedarse para enfrentar las consecuencias. Dorothy abrió la ventana de su habitación, que daba a un callejón trasero. Con una agilidad sorprendente para una mujer de 59 años, se deslizó por la ventana y bajó por un enrejado. Nadie la vio escapar. Los oficiales estaban tan concentrados en el horror que emergía del jardín que no notaron cuando la principal sospechosa simplemente desapareció en la tarde neblinosa de Sacramento. Cuando el detective Cabrera subió a buscarla 30 minutos después, encontró la habitación vacía y la ventana abierta. Se escapó. Dorothy Puente se escapó, gritó por radio. Inmediatamente se emitió una alerta en todo el estado de California. La mujer, que parecía una abuelita inofensiva, ahora era oficialmente una fugitiva buscada por múltiples asesinatos. Pero Dorothy ya tenía ventaja. Mientras la policía la buscaba frenéticamente, los forenses continuaban excavando. El jardín reveló 7 cuerpos en total, 7 vidas que Dorothy había extinguido con frialdad calculadora. Las víctimas fueron identificadas: Leone Carpante, Dorothy Miller, Benjamin Fink, James Gelap, Vera Martin, Betty Pame y Beth Montoya. Todos habían sido envenenados con combinaciones letales de sedantes y drogas. Lo más perturbador era la meticulosidad de Dorothy. Los cuerpos estaban envueltos cuidadosamente, enterrados a profundidades específicas, cubiertos con cal para acelerar la descomposición. Había documentado todo cuánto dinero recibía cada víctima.
cuando cobraba sus cheques, qué excusas usaba para explicar sus ausencias. Era un registro de asesinatos planeados con precisión empresarial. Doracía, mientras tanto, había tomado un autobús a Los Ángeles. Llevaba consigo $3,000 en efectivo, que había escondido en su habitación. En Los Ángeles, se registró en un motel barato, con un nombre falso. Durante 4 días vivió como fugitiva, cambiando constantemente de ubicación, pagando siempre en efectivo, evitando cualquier contacto innecesario. Pero cometió un error que sellaría su destino. El 17 de noviembre, Doracía entró a un bar en el centro de Los Ángeles. Estaba cansada, nerviosa, necesitaba un trago. En el bar, comenzó a conversar con un anciano llamado Charles Huyes. Le contó que era una empresaria visitando la ciudad. Charles, siendo amable, la invitó a cenar. Lo que Doracía no sabía es que Charles había visto su foto en las noticias esa misma mañana. Charles mantuvo la calma durante la cena, pero en cuanto Doracía fue al baño, llamó a la policía desde un teléfono público. Creo que estoy cenando con Doracía Puente, la asesina de Sacramento, susurró. Cuando Doracía regresó del baño, encontró el restaurante rodeado de policías. Por un momento, su rostro mostró pánico genuino. Luego, increíblemente, sonrió. Sabía que esto terminaría así, dijo con calma, mientras le ponían las esposas. Durante el interrogatorio, Doracía mantuvo su compostura. Negó haber matado a nadie. Esas personas murieron de causas naturales, insistía. Yo solo me asusté cuando los encontré muertos. No sabía qué hacer, así que los enterré en el jardín. Sé que suena terrible, pero no soy una asesina. Era una mentira tan absurda que incluso ella parecía no creerla completamente. El juicio de Doracía Puente comenzó en 1993 y duró 5 meses. Fue uno de los juicios más mediáticos de la década. Los fiscales presentaron evidencia abrumadora: los cuerpos, los cheques falsificados, testimonios de inquilinos, sobrevivientes, que describían cómo Doracía les daba vitaminas que los hacían sentir enfermos. Expertos testificaron sobre las drogas encontradas en los cuerpos. Todo apuntaba a asesinatos premeditados. La defensa intentó retratar a Doracía como una mujer bondadosa que había sido víctima de circunstancias desafortunadas. Llamaron a testigos que hablaron de su generosidad, de cómo ayudaba a los pobres. Doracía incluso lloró en el estrado, jurando que nunca había lastimado intencionalmente a nadie. Pero las lágrimas no podían borrar la evidencia enterrada en su jardín durante años. El 10 de agosto de 1993, el jurado la encontró culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado: Doracía Miller, Benjamin Fink y Leone Carpante. Para los otros 4 casos, no pudieron alcanzar un veredicto unánime debido a la descomposición avanzada de los cuerpos, que dificultaba determinar la causa exacta de muerte. Pero 3 condenas eran suficientes. Doracía Puente fue sentenciada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Doracía fue enviada a la Institución Central de Mujeres de California en Chowchilla. Allí, increíblemente, intentó continuar con su farsa de bondad. Ayudaba a otras prisioneras, cocinaba para ellas, ofrecía consejos, incluso dio entrevistas a periodistas, siempre insistiendo en su inocencia. Yo cuidaba de esas personas, decía, las amaba como familia. La negación era absoluta. El 27 de marzo de 2011, Doracía Puente murió de causas naturales en prisión. Tenía 82 años y había pasado 18 años encarcelada. Cuando la noticia se difundió, algunos dijeron que finalmente había enfrentado justicia. Otros argumentaron que una muerte tranquila, en una cama de prisión, era demasiado piadosa para alguien había envenenado sistemáticamente a los más vulnerables de la sociedad. Pero la historia de Doracía Puente nos deja con preguntas inquietantes que van más allá de un solo caso. ¿Cuántas personas como ella operan ahora mismo, ocultas detrás de máscaras de bondad? ¿Cuántos depredadores
se disfrazan de salvadores, cazando a los invisibles de nuestra sociedad. Porque aquí está la verdad más aterradora de todas. Dora Sia no fue descubierta por investigación policial brillante. Fue descubierta porque finalmente mató a alguien que tenía a una persona que se preocupaba lo suficiente como para preguntar si Beth Montoya no hubiera tenido a Judy Moyes, una trabajadora social persistente que se negó a aceptar excusas. ¿Cuántos más habrían muerto? ¿10? ¿20? ¿Cuánto tiempo habría continuado Dora Sia cosechando vidas en ese jardín de horrores? La respuesta nos persigue, probablemente hasta que la edad la hubiera detenido físicamente o hasta que la muerte la reclamara primero. Esta es la lección oscura de Dora Sia Puente. Los monstruos no siempre tienen aspecto de monstruos. A veces hornean galletas, sonríen amablemente y cultivan jardines hermosos. A veces son las personas que menos sospecharíamos. Y a veces, los que más necesitan protección son los más fáciles de victimizar porque ya son invisibles para todos los demás. En Verdades Olvidadas, seguimos desentrañando historias que la sociedad prefiere olvidar, porque recordar a las víctimas, entender a los depredadores y cuestionar nuestras propias cegueras es la única manera de evitar que estas tragedias se repitan. La próxima semana les traeremos otra historia que les helará la sangre y les hará cuestionar todo lo que creían saber sobre la naturaleza humana, porque la verdad, por oscura que sea, nunca debe ser olvidada.